Gracias. Como le platicamos al inicio del programa, está con nosotros el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador, un hombre que conoce el tema de los medios, un especialista en medios, un periodista, un crítico. Doctor, me da gusto saludarlo. Bienvenido. El gusto es mío, Ricardo. ¿Qué tal? Me da gusto estar en este espacio. Doctor Trejo del Arbre, hace unos días fuimos testigos de un acto que muchos periodistas vimos como una muestra de autoritarismo del gobierno eh, de Andrés Manuel López Obrador. Enojo con los medios porque una periodista de un medio independiente le mostró documentos que confirman el espionaje del gobierno actual, como hubo en los otros gobiernos. Y bueno, pues se enojó el presidente y califica a los medios de vendidos y bueno, pues insulta, ofende y demás. ¿Frente a qué estamos en este acto que en la opinión de muchos fue uno de los mayores expresiones de autoritarismo de este gobierno? Doctor. Yo creo, Ricardo, que estamos frente a un gobierno cuyo autoritarismo ya no tiene velos, ya no tiene subterfugios, se expresa de manera abierta y además cotidiana. Yo creo también que las injurias, los insultos, las descalificaciones que todos los días va esparciendo el presidente de la República son tan abundantes que empezamos a tener dos tipos de fenómenos. Por un lado, están perdiendo efecto. Prácticamente no hay personaje de la vida pública que tenga una opinión diferente a la del gobierno, que no haya sido descalificado, cuestionado, ridiculizado, según los parámetros del presidente, en sus conferencias mañaneras. Y por otro lado, y esto quizá es más grave, nos estamos acostumbrando a que el espacio público mexicano esté saturado de imprecaciones y descalificaciones que nunca se comprueban. Estamos asistiendo a un intercambio público de injurias, de denuestos y muy poco de argumentos y de hechos. Por eso yo creo que destacó no solo la reacción del presidente, sino yo diría antes que nada la actitud de la periodista Nayeli Roldán del portal Animal Político, que fue a presentarle al presidente López Obrador la investigación de este y otros medios que se coaligaron para revisar los documentos de aquella filtración llamada Guacamaya, en donde, entre otras muchas cosas, han encontrado que el ejército mexicano espía, que hay un organismo de espionaje diferente al organismo que debiera depender de la Secretaría de Seguridad Pública y que el ejército mexicano compró para espiar, entre otras personas, a un defensor de derechos humanos en Tamaulipas, ese software llamado Pegaso, que ha sido muy comentado. Bueno, la periodista tuvo una actitud muy, muy tranquila, con mucha serenidad, muy firme, y a pesar de que el presidente trataba de conducir la conversación a otro sitio, incluso reiterando que el perseguido ha sido él, porque él siempre se pone como la víctima de conspiraciones, la periodista insistió, recalcó y fue orillando al presidente a confesar que no entiende lo que es el software Pegasus, que no está al tanto, eso dice él, de ese organismo paralelo a cargo del espionaje en la Secretaría de la Defensa y que y no explicó el presidente si han sido estas intercepciones telefónicas legales o no. Creo que estamos, pero por extenderme la respuesta, Ricardo, No, ante adelante, adelante. ante una expresión de autoritarismo que es que se enfrenta a un trabajo esmerado, respetuoso y responsable de medios de comunicación. ¿Qué está pasando, doctor Raúl Trejo del Arbre, en este gobierno y con el partido en el poder, en donde la mayoría de los que hace 5 o 6 años exigían democracia, exigían respeto al INE, exigían respeto a las libertades, exigían respeto a los medios, hoy están en una posición contraria y sobre todo cuestionan las libertades fundamentales en democracia y apelan casi por una verdad de Estado, una verdad absoluta, una sola verdad que es la verdad del Estado. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué está pasando en esta democracia mexicana y en estas libertades, en torno a estas libertades?
Pues pasa muchas cosas, quizá entre otras estamos descubriendo o constatando que nuestra democracia no tiene tantos demócratas como algunos llegaron a considerar y que algunos de quienes reivindicaban la legislación electoral, de quienes impulsaron las reglas electorales Así que ahora es. tenemos, o bueno, que teníamos hasta hace algunos días, porque ya es ley lo que algunos han llamado el plan B del gobierno, que desfigura parte de la legislación electoral, quienes defendían aquellas reglas que le imponían límites al gobierno, que le daban facultades a la autoridad electoral para revisar y organizar y fiscalizar las elecciones, sobre todo que garantizaban la competencia equitativa que, entre otras cosas, permitió el triunfo del partido Morena en las elecciones de hace 5 años, pues algunos de esos defensores no tenían una vocación tan democrática como algunos llegaron a suponer. Eh, yo quiero seguir creyendo, yo sé que hay algo de voluntarismo en esta actitud mía, que la mayor parte de quienes han impulsado el tránsito mexicano del viejo régimen a la democracia que ahora hemos tenido, eh, siguen teniendo vocación democrática. No estoy seguro de que sean mayoría quienes, habiendo respaldado el tránsito democrático, hoy se encuentran eh, adocenados y mimetizados con el autoritarismo del partido Morena. E incluso en Morena, no son muchos y no siempre se expresan, pero algunos sí dan a conocer sus puntos de vista. Hay militantes y dirigentes intermedios que están en desacuerdo con las propuestas del presidente López Obrador. No creo que Morena vaya a tener una decisión importante, creo que va a prevalecer el convenenciarismo, que suele ser el mejor aglutinador político, sobre todo en partidos caudillistas que se organizan en torno a un líder único, como es el caso de Morena y López Obrador, pero sí creo que hay en el entorno de Morena y sobre todo entre los muchos mexicanos que votaron por López Obrador en 2018, muy fuertes resistencias a admitir las expresiones autoritarias del gobierno. Hay quienes se desencantaron porque estaban, quizá en todas las acepciones del término, encantados con el Encantados. gobierno que ganó en 2018 por la falta de medicinas, hay quienes los han hecho por la persecución a la ciencia, hay quienes están ofendidos por declaraciones del presidente contra la prensa, se van sumando distintos motivos de agravio, y yo creo que esto es parte de ese proceso pues de reacomodo de la política y de las convicciones y de las preferencias electorales que todavía no termina. Doctor Raúl Trejo del Arbre, el presidente amaga frecuentemente, amenaza y lo hace, lo cumple con exhibir lo que él llamaba o lo que él llama los privilegios de algunos medios que cometieron, comillas, el pecado, cierro las comillas, pues de tener un patrocinio público eh, en el pasado, como si hoy fuese perdonado o como si hoy fuese otra cosa. ¿Esto qué significa? Es, para la audiencia, le pregunto que nos explique, ¿es un pecado tener patrocinios públicos para los medios de comunicación? Bueno, si lo fuera, en todo caso, es un pecado universal que todos han practicado. En México tenemos un sistema de medios profundamente tutelado por el Estado durante décadas. Todos los medios, mucho más los escritos que los electrónicos, pero también la radio y la televisión, se han beneficiado del respaldo del Estado mexicano. Digo del Estado, no solo del gobierno, porque la propaganda, la compra de publicidad, de espacios publicitarios en los medios más diversos, ha corrido a cargo del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, de instituciones autónomas como el INE, la UNAM, etcétera, etcétera. Todo el Estado mexicano, el sistema judicial, en fin, tiene recursos que destina a la compra de publicidad en los medios. Así ha sido. Ujú. Yo creo que no ha estado bien que haya sido así, pero esa es otra cosa. Así ha sido. Yo he sugerido en alguna ocasión, y sé que esta es una propuesta que no es en absoluto popular, que en México deberíamos cancelar toda la propaganda oficial, toda, Ujú. toda, 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 absolutamente toda, porque por los privilegios que a veces ha significado, por la falta de transparencia y sobre todo porque me parece que las instituciones del Estado no tienen por qué utilizar recursos públicos
para promocionar lo que de todas maneras tienen obligación de hacer. Bueno, esa es mi propuesta, pero mientras se discute o no esta y otras propuestas, tenemos la realidad de que el Estado, a través de todas sus instituciones, adquiere publicidad. De tal manera que no ha sido motivo de afrenta al periodismo ni de agravio a los recursos públicos el hecho de que un medio reciba publicidad. El presidente de la República hoy en día utiliza las compras de publicidad en gobiernos anteriores para perseguir políticamente algunos medios, incluso distorsionando un asunto muy importante. Hay propietarios o directivos de medios a los cuales el presidente acusa de haber recibido ellos el dinero, cuando se trata de empresas de comunicación que tienen una estructura, que tienen finanzas complejas, que tienen personal y que se encargan de vender servicios muy variados. Por ejemplo, casi todos los días el presidente le reprocha al doctor Enrique Krause, que dirige la revista Letras Libres, o al doctor Héctor Aguilar Camín, que dirige la revista Nexos, de haber recibido dinero público. No lo recibieron ellos, lo recibieron las empresas que editan Letras Libres o que editan Nexos, y es muy tramposo el presidente. Por ejemplo, nunca acusa a Emilio Azcárraga Gallán por la publicidad que recibe Televisa, ni a Ricardo Salinas Pliego por la publicidad que recibe Televisión Azteca, y no recuerda el presidente que la asignación discrecional según el antojo del gobierno se mantiene en este sexenio. ¿Por qué La Jornada? Que usted y yo conocemos, Ricardo, porque estamos por ese periódico. Yo sigo siendo accionista de La Jornada, muy a mi pesar. Quiero vender mis acciones y lo he anunciado por escrito varias veces al año. Envío una carta a la directora del periódico y no me hacen caso, así que sigo siendo accionista de ese periódico. La Jornada es uno de los 3 medios el del año pasado, que más publicidad ha recibido en este gobierno. ¿Por qué? ¿Qué estudios de audiencia, qué examen de la calidad del periódico justifica que este y no otros sea el medio que recibe más publicidad? No lo dice el presidente. Eso sí, si alguna vez se referirá a La Jornada, el presidente diría: La Jornada recibe tantos centenares de millones de pesos, y no diría la señora Carmen Lira, directora del periódico. Con esto quiero decir que hay una manera muy engañosa de mostrar el uso de la publicidad antes y ahora, y desde luego recibir publicidad, mientras siga siendo una atribución y una prerrogativa legal de las instituciones del Estado mexicano, no es en absoluto motivo de aprobio para ningún medio y para ningún periodista. En un minuto, doctor Raúl Trejo del Arbre, en el otro sentido o en el otro extremo, el presidente, a través de sus mañaneras y bueno, pues a través de servidores públicos, utilizan los medios públicos, valga la redundancia, pues como propaganda abiertamente. ¿Esto qué decir? Se están cometiendo una ilegalidad. Los medios públicos, por mandato constitucional, porque está en un artículo transitorio de la reforma constitucional de hace casi 10 años, tienen la obligación de tener una política editorial equitativa e imparcial. Así lo ofrece más o menos la Constitución, y evidentemente no la tienen. La conducción, sobre todo de la televisión pública, hablo del sistema público de difusión que maneja el canal 14, del canal 11 y un poco del canal 22, es una conducción facciosa que da cobertura a los asuntos que le interesan al gobierno y desdeña otros asuntos y otros puntos de vista. Insisto, no solo está mal en términos periodísticos, sino que están cometiendo una ilegalidad utilizando recursos públicos para promover al gobierno en este tipo de medios. Doctor Trejo del Arbre, desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Le ofrezco una disculpa. En otro momento seguimos platicando, si nos permite. Cada vez que quiera, Ricardo. Me da gusto conversar con usted. Gracias. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.